La cita bíblica es Efesios capítulo 1, del versículo 15 al 23, vamos a leer todos. Ya, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Vamos a orar. Señor, ayúdanos por favor para que esta palabra, Señor, que el apóstol Pablo está orando por los que están llevando la vida de fe, que también hoy sea viva para nosotros, que también nosotros seamos capaces de comprender cuál sea la anchura y la longitud, Señor, y de llegar al conocimiento de la verdad. Alumbra los ojos del entendimiento de cada hermano, pero ante todo te pido que tú me des sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra, para transmitir según tu voluntad, Señor. No permitas que me desvíe a la izquierda o a la derecha, sino que pueda hablar conforme a tu voluntad, y que todos podamos llegar al conocimiento de la verdad, y que podamos también tener éxito en nuestra vida de fe. Amén. Bien, vamos a leer la síntesis. Tiene dos pequeños errores que se me saltó, por favor. Entonces, donde dice manifestado en carne, dice por medio del Espíritu Santo, es visto de ángeles. ¿Sí? Visto de ángeles. Si quiere apuntar ahí sobre la hoja. Y luego al final dice, bueno, vamos a irlo leyendo poco a poco. Dice: Dios es uno. Nuestra fe es testificar de la relación eterna entre Dios Padre y el Hijo, siendo el Espíritu Santo el testigo. Dios es Espíritu, manifestado en carne, visto de ángeles. Por medio del Espíritu Santo nosotros conocemos al Padre, por medio de las palabras y las obras de Jesucristo. Por la obra del Espíritu Santo Jesús nació por una mujer. Por la obra del Espíritu Santo Jesús resucitó de los muertos. Por el Espíritu Santo se nace del agua y del Espíritu para ser el cuerpo de Cristo, Jesucristo en la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra que testifica del Dios único y de Jesucristo. Sin el Espíritu Santo no existiría la iglesia. Nuestro Dios testificó que ama a Jesús desde el bautismo hasta la resurrección. Nosotros somos sus testigos. Jesús testificó del amor de Dios por nosotros muriendo en la cruz. Nosotros somos sus testigos. El Espíritu Santo es el testigo absoluto del amor de Dios por el Hijo y por nosotros. Seamos quienes testifican con poder y autoridad. Seamos santos, seamos testigos ayudados por el Espíritu Santo, seamos la iglesia del Señor Jesús, seamos el cuerpo de Jesucristo en la tierra. Amén. Bien, entonces, hasta aquí nosotros hemos venido hablando durante todo el año que seamos santos, pero es que hablar todo en el año es muy difícil. Entonces cada vez que vamos añadiendo un poquito, vamos diciendo un poquito. Entonces hoy comenzamos a hablar ya acerca de la iglesia. ¿Recuerdan la semana pasada de qué hablamos? Dijimos que el Señor está con los suyos. Antes estuvimos hablando del poder, ¿sí?, de los suyos, de la autoridad de los suyos, ¿sí? Entonces ya hablamos del poder, de la autoridad, que somos los suyos y que el Señor está con nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir durante 5 prédicas? Quiere decir que somos la iglesia. La palabra iglesia, muchas personas piensan que es como el edificio. No es el edificio. Nosotros somos la iglesia. La iglesia
que el Señor dijo que destruyan este templo, no dijo que destruyan esta iglesia, ¿cierto? Dijo, destruyan este templo y yo levanto una en 3 días. El templo es el lugar donde ha de habitar la palabra de Dios. Entonces, la iglesia es el lugar donde debe habitar la palabra de Dios, ¿sí? Pero nosotros necesitaríamos saber que verdaderamente es la palabra de Dios vivo que hemos hablado, ¿sí? Nosotros creemos, nuestra fe, como comienza diciendo Dios es uno. Solamente hay un Dios. ¿Quién puede creer que hay 3 dioses? ¿Sabe por qué a nosotros nos persiguen como cristianos o los musulmanes matan cristianos? Porque nosotros decimos que Jesucristo es Dios, que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, ustedes están mal, porque solamente hay un Dios. Eso fue lo que ellos aprendieron durante mucho tiempo, que solo hay un Dios. Y si hay un solo Dios, entonces ¿por qué creemos Jesús? ¿Por qué creemos el Espíritu Santo? ¿Por qué creemos en Dios el Padre? Es algo que nosotros, como vivimos en un país católico, donde se nos enseñó también acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero con 3 elementos. Un viejito que parece el papá, ¿sí o no? Un jovencito que parece que es el Hijo, y una palomita que es el Espíritu Santo. Pero con esa fe no llegamos ni al purgatorio, que tampoco existe. Nosotros estamos mal. No podemos tener esa imaginación ni ese concepto acerca de Dios. Es que cuando hablamos de Dios único, para nosotros los cristianos es difícil defender esa fe. Es un poco complicado, porque vaya usted explica que el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿A ustedes es fácil hacerlo? Explicar dónde está el Padre, dónde está el Hijo y dónde está el Espíritu Santo. Y si va uno a un país musulmán, entonces lo van a descabezar, porque está diciendo que está siendo un traidor y que Dios solamente hay uno. Entonces nosotros tenemos que aprender a defender esa situación, que Dios es uno, porque ellos temen a Dios. Ellos lo hacen por temor a Dios, ¿sí sabían? O sea, el musulmán respeta tanto a Dios que mata por su convicción, llámelo Mahoma o llámelo como sea, ¿sí? ¿Sí? Nosotros creemos que es un solo Dios. ¿Sí es así? Yo los veo como más o menos. Bien, ¿cómo podemos nosotros defender que es un solo Dios si hay 3? Y nosotros somos testigos y estamos defendiendo esa fe, pero no, a veces no somos capaces de hacerlo. Y resulta que para eso fue establecida la iglesia. La iglesia fue establecida para muchas cosas. Vamos a comenzar a hablar, y el resto del año lo vamos a dedicar para hablar ya de la iglesia, que es la iglesia santa. Entonces, ¿la iglesia qué es? Lo que hemos hablado durante todo el año. Son los que han sido apartados, los que han sido comprados por la sangre, ¿sí? Los que ya no pertenecemos a este mundo, que ahora somos suyos, que hemos nacido de nuevo, que recibimos la palabra, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la autoridad, que tenemos el poder, ¿cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Y tenemos que testificar todo eso. Eso es la iglesia. Pero nosotros, si decimos que esa es la iglesia, entonces ¿cuál es la misión ahora como iglesia? Entonces tenemos muchas cosas. Una cosa que los hombres ven y otra cosa que Dios ve. O sea, nosotros como iglesia nos relacionamos con Dios, con los hermanos y con los incrédulos. No podemos negar esa relación. Y tenemos que defender la fe ante los incrédulos, sostener la fe de los santos y tener una relación con Dios verdadera. Es la iglesia. Para eso somos llamados la iglesia. Somos la iglesia en cuanto a eso. Pero ¿cómo nos ve Él? ¿Cómo nos ve Jesús? Nos ve como su cuerpo. Y Él siendo la cabeza y nosotros siendo el cuerpo. La pregunta sería, si la cabeza, si uno le pica la espalda y entonces la cabeza manda información que rasque la espalda, que todo uno se rascara la rodilla, entonces eso no me está obedeciendo. Pero si la cabeza piensa, la iglesia o el cuerpo se mueve. Es la iglesia. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Por qué debe ser así? Porque es que la iglesia verdaderamente debe entender que Dios es solamente uno, que Él es el que manda y nosotros somos los que obedecemos, con el mismo temor y el mismo respeto. Lo que pasa es que aunque la Biblia dice que Dios es uno, la misma iglesia o los mismos creyentes a veces no temen a Dios. ¿Sabe quién le teme a Dios?
Miremos como dice Santiago, capítulo 2, versículo 19. Santiago 2, 19. ¿Qué dice? Ajá. Vea, entonces los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Ahora, ¿los creyentes les pasa lo mismo? Bueno, no hablemos de los incrédulos, porque los incrédulos ni modo, pero el creyente dice: yo creo que Dios es uno y tiembla. ¿O tiene más fe los demonios que nosotros? No, pero estoy diciendo, yo sé que tú no, yo sé que dos no, yo sé que tres no, pero no todos los creyentes son así. ¿Sí? Debería ser así. Debería ser que una persona cree en Dios y tiene una fe superior a la de los demonios y teme a Dios, porque dice que bien haces, bien haces. Tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, quiere decir que una persona puede llegar a tener la fe de los demonios, hasta temerle. Pero ¿qué diferencia hay entre la fe de los demonios, que creen que Dios es uno, y nosotros que tememos también a Dios? ¿Qué diferencia hay entre las dos fe, la fe de los demonios y la fe del creyente? Precisamente es porque nosotros sabemos quién es Dios, que Dios a quién envió y por medio de quién se manifestó. Porque es que mira el misterio tan increíble que nosotros sí estamos creyendo. Lo dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. A ver, entonces, ¿cómo es que Dios fue manifestado en carne? ¿Cierto? Estamos diciendo que Dios es uno, pero Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? ¿Quién se hizo carne? El Verbo se hizo carne, o sea, el Verbo de Jesús que se hizo carne, que es Dios que se hizo carne. Nosotros estamos testificando, estamos asegurando que Dios, aunque para muchos es un misterio, pero para nosotros es la piedad de Dios que fue manifestado en carne, que fue justificado en espíritu, porque Dios es espíritu. ¿Cierto? Que para ser Dios, ¿qué se necesita? Que sea espíritu. Pero qué gran misterio que Dios, que es espíritu, se manifestó en carne. Y luego está diciendo que fue visto de los ángeles. Entonces, ni los ángeles conocían a Dios. Cuando Jesús se manifestó, mire lo que dice Lucas capítulo 1. Voy a ponerme mis gafas. Lucas capítulo 1. ¿Dónde voy? Perdón, es capítulo 2. Un momento, ya les voy a decir. Es capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 10. Desde el 10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan ¿a quién? A Dios, y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Y luego dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Es que a Dios nadie lo había visto jamás, ¿cierto? Juan capítulo 1, Juan 1, 18, ¿qué dice? Juan 1, 18. A Dios nadie lo vio jamás. ¿Quién era el que lo había visto? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Pero a Dios nadie lo había visto, ni aun los ángeles lo habían visto. Entonces cuando Él fue anunciado, pues los ángeles entendieron que Dios se hizo carne y se desocupó del cielo y fueron a mirar a su Creador. Fueron a mirar al Dios a que temen, al Dios a que ellos respetan, al Dios que es temible. Pero vuelvo y digo, nosotros, el pecado de nosotros, el pecado de la humanidad, ¿cuál es? Que no conoce a Dios, que no respeta a Dios, que no teme a Dios, que no obedece a Dios. Pero aún los demonios que conocen que Dios es uno, sino que se manifestó en carne, teme a Dios y respeta a Dios y obedece a Dios. Por eso cuando Jesús, cuando se manifestaba a los demonios, les decía que sal fuera, cállate y sal de él, porque ellos temen a Dios uno y saben que ese Dios uno se hizo carne. ¿Sí? ¿Estás yendo? ¿Me está entendiendo? Nosotros somos testigos de eso. Nosotros somos testigos, estamos sirviendo de testigos de Dios, anunciando que el verbo, que Dios se hizo carne, que nadie lo había visto, pero que fue manifestado y que aún los ángeles que no lo han visto, fue visto de los ángeles. Por eso es que grande ese misterio. Fue justificado en espíritu porque siendo espíritu se despojó y se hizo carne. Esa es nuestra vida de fe. Cuando nosotros creemos eso, entonces ¿qué es lo que estamos creyendo? Estamos creyendo que Dios, aunque hablamos de tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son uno. ¿Sí? Porque es uno, pero manifestado para que nosotros lo podamos conocer de esa manera. Entonces, digámoslo así, Dios siendo uno, era uno hasta cuando se manifestó en carne, ¿cierto? No quiere decir que ahorita son dos o que son tres dioses, sino que son uno. Por eso en la enseñanza de hoy el apóstol Pablo está diciendo que nosotros, dice que él se arrodilla y ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando uno está orando, a veces no ora por sí mismo, uno a veces puede orar hasta por los demás, pero ¿por qué no ora para tener sabiduría? Para tener inteligencia, para tener entendimiento, para tener discernimiento, para tener el conocimiento de Dios. Porque es que si nosotros no llegamos a tener la revelación que Dios siendo uno se manifestó en carne, nosotros mismos no tendríamos la fe que Dios quiere tener, que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque es que fe quiere decir es que el testimonio que Dios nos da, nosotros lo creemos. Es decir, Dios está dando fe acerca de su Hijo. Sí, usted dice, yo doy fe que Él hizo, yo doy fe que eso sí fue así, ¿cierto que sí? Entonces lo que Jesús hacía y decía, ¿quién daba fe de eso? Dios daba fe y lo acompañaba con señales y lo acompañaba con prodigios. Por eso Él hacía todo eso, para que manifestara que verdaderamente Él es Dios que se hizo carne. ¿Sí? Se hizo carne. El verbo se hizo carne. Hasta ahí está bien. ¿Quién lo ayudó a hacer todo eso? El Espíritu Santo. ¿Cómo puede hacerse hombre Dios? Dice Lucas, vamos a Lucas. ¿Será que quiere que le vaya traduciendo Juliana un poquito más? ¿Se puede sentar atrás con Juliana? ¿Tú le puedes ir hablando para que no esté como tan de a poquito? Si quieres, que se siente con él, como quieras, para que pueda escuchar. Si quiere, Lili le presta la silla, como quiera. Lucas capítulo 1.
desde el versículo 18, sí, dice: dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Lucas 1:18. Ah, no, perdón, no, esto no es desde Zacarías, no, un momentico. Es desde el 34, perdón, desde el 32, no, desde el 30, 1:30, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo conoceré esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, si es hijo de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Qué es Dios? O sea, Dios es uno, sino que el Verbo se hizo carne. ¿Se están llevando? Somos testigos de eso. Eso Pablo, el apóstol Pablo, está orando, está diciendo: mire, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Es que nosotros no conocemos a Dios. El demonio sí lo conoce. Los demonios dicen que sí, yo creo que es uno, y tiembla. Pero nosotros no conocemos a Dios, no lo podemos enseñar bien, entonces tampoco teme. La gente menosprecia a Jesús. Uno habla de Jesús y la gente quiere cerrar la puerta. Ay, no, ya vino con su... Ay, llegaron los fanáticos. No, porque no temen, porque no respetan. ¿Cuál es el pecado de los hombres? La ignorancia del conocimiento de Dios. Y Pablo está orando para que los hombres lleguen al conocimiento de Dios. Y mire, sigue diciendo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuántas iglesias cristianas hay? Y en medio de los cultos predican de abundancia, de la bendición, de sean buenos hijos, sean buenos padres, miren, no hagan mal con sus esposas. Pero ¿acaso llega a alumbrar los ojos de su entendimiento para entender quién es Dios? Y para que, entendiendo a Dios, puedan comprender cuál es la grandeza. Es que Pablo está diciendo que Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en los santos, y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según Él, la operación del poder de su fuerza. El poder de su fuerza es tan grande que Pablo está orando para que ellos lleguen a comprender. Porque uno dice que es cristiano y que yo creo que Dios es uno, pero parece que no entienden. Voy a dar un ejemplo. Ustedes ven que vende baloto, ¿cierto? Hace poquito es que se entregó el premio más alto, como de 60 y pico mil de millones, ¿sí? ¿Qué tal que usted hubiera comprado ese baloto? Entonces, ¿uno qué dice? No lo creo, yo no puedo creer. Pues se alegra y todo, el que la tiene y lo ve, lo cree. Pero hay gente que no llega a creerlo. Hay personas que reciben herencias y ay no. La salvación, mire, la salvación de los hombres todavía depende de las obras, de muchos, aún cristianos. Y dice: oye, ¿tú qué crees? Si murieras hoy te irás para el cielo. Pues no sé, yo todavía no he sido como tan bueno. Uno siempre tiene que cambiar mucho, porque no ha comprendido, porque no ha entendido. Se ganó el baloto y todavía no está feliz. No, yo no sé, yo no creo, no. Oye, te voy a dar este palacio, no, yo no creo, yo no creo, no. Es lo mismo. Estamos acostumbrados a vivir como miserables, pidiéndole a Dios: Señor, dame la platica para el arriendo, y Señor, ¿por qué no me has sanado mi piernita? Ay, mire, Señor, que los pobres, como mendigo. El mundo está lleno de los mendigos que no tienen capacidad de comprender ni entender lo que Dios nos ha dado. No es capaz. Por lo mismo grande que es.
Eso es como cuando hundió el Titanic, pensaban de pronto que era una piedrecita, pero debajo había el iceberg, solamente se veía la puntica. Nosotros vemos a Jesús muriendo en la cruz y la gente, sí. ¿Y qué es? No, él murió, Jesús. ¿Y qué? No, él murió por los pecados. Pero ¿y qué? ¿Cambió tu vida? Es como decir, se ganó el baloto. ¿Cambió tu vida? Pues sí, me gané 60,000 millones de pesos, pero estoy andando con alpargatas. Le consignaron, oye, te consignaron la plata en la cuenta y todo no la ha usado. Ay, no, es que yo no creo. Sí, yo me la... Ahí está. Oye, la semana pasada hablamos de la autoridad y la semana antepasada hablamos del poder y luego dijimos que eran los suyos y que el Señor está con los suyos. ¿No comprende? Sí, el pastor dijo que el Señor está con los suyos, sí. Y toda la semana no cambia y la vida no cambia. Se ganó el baloto y todavía no cambia. No entiende que Dios es uno, que se hizo carne y que con la ayuda del Espíritu Santo fue que Dios hizo toda esa obra por medio de Jesucristo. Por el Espíritu Santo Él entregó su vida y fue hasta la cruz, derramó su sangre guiado por el Espíritu Santo. Y la sangre de Jesucristo es el poder de Dios que habla acerca del amor de Dios por nosotros. Y el testigo del amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús decía antes de morir: Señor, ¿pero por qué me has abandonado? Esas palabras de Jesús la gente no entiende. Cuando el himno nacional dice que la humanidad entera comprende las palabras de que murió en la cruz, digo, no la entiende. No entiende. Porque cuando Él está diciendo que Padre, ¿por qué me has abandonado?, piensa que es que Dios lo abandonó. Él está diciendo pero tú tan grande, yo siendo tu hijo, somos Dios, pero ¿por qué me abandonas? O sea, ¿por quién? O sea, ¿quién merece? ¿Por qué? O sea, ¿a cambio de qué me entregas a esta muerte? Si ¿quién te ama? ¿Quién te comprende? ¿Quién te entiende? No ve. Dice, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Pero qué hacemos? Solamente el reino de los cielos y el poder del reino de los cielos, la autoridad del reino de los cielos, es para aquellos que alcanzan por lo menos a comprender. El apóstol Pablo, la gente cuando cree y solamente lee, por ejemplo, Romanos, y hablan de la salvación, entonces están pidiendo como lo más poquito. Ayer hablando con mi esposa, porque pues durante la semana hablamos acerca del tema que voy a predicar, entonces yo le pregunto, entonces no, pero es que lo importante pues es la salvación. Le dije, es que yo no quiero ser solamente salvo. Si yo pienso solamente salvo, entonces pienso en lo como lo más poquito. Pero es que yo pienso que nosotros debemos entrar al cielo siendo santos, siendo hijos de Dios, teniendo el poder, la autoridad y comprender dónde estamos, de quién somos, qué estamos haciendo. Si eso lo comprendemos acá, cuando lleguemos al reino de los cielos, pues la entrada será más gloriosa. Pero si no llegas a comprender, salvo. No, es que yo soy salvo. Sí, el apóstol Pablo, con el afán de predicar a los gentiles, lo máximo que llegaba a poder enseñar así era que sean salvos, porque él estaba encarcelado. Como estaba encarcelado, entonces cesó lo que se hacía por medio del Espíritu Santo. Las señales desaparecieron, ¿sí? Porque él estaba encerrado. Entonces, ¿cómo podría expulsar demonios y sanar a los enfermos y bendecir en las casas y hablar de la obra? Entonces, como estaba encarcelado, lo máximo que podía decir y exhortar era: cambien, oiga, miren, dejen sus deseos de la carne, vivan según los deseos del Espíritu. Pero si él no estuviera encarcelado, no diría eso, sino que él mismo demostraría con su vida el poder y la autoridad que le fue dado. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque él entendía perfectamente y en él se veían las señales. Mire que una vez cuando se bajó de un barco, lo picó una serpiente y todos esperaban que muriera, y el hombre como si le hubieran dado por ahí suero, pensando que era un pecador, porque dijo que aunque hubiera cosa mortífera no les hará daño, ¿sí? Sobre los enfermos pondrá las manos y iba a recobrar la salud. Pero ¿cómo iba a poner las manos sobre los enfermos si ellos estaban encarcelados? Entonces la gente lee la Biblia, el Nuevo Testamento, únicamente para salvación, pero no alcanza a comprender qué es lo que Dios nos concedió, que siendo el cuerpo de Cristo, que se nos concedió llegar a ser el cuerpo de Cristo. ¿Usted se imagina llegar a ser el cuerpo de Cristo?
Mira, es tanta la promesa, es tan grande la promesa, que cuando nosotros llegamos a creer, entonces nos bautizamos para entrar en su nombre, ¿cierto? Para estar en Él, para vivir en Él y para morir en Él. Y luego entonces Él nos da el Espíritu Santo para darnos su naturaleza, para que nos acompañe el poder y la autoridad. Y la gente pregunta, oiga, ¿y será que yo ya recibí el Espíritu Santo? Su merced, someta a prueba su fe. Vaya a predicar y a expulsar demonios. Vaya a obedecer a su Señor. Porque Él dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, expulsen los demonios, sanen los enfermos, y yo enséñale a todo el mundo todo lo que les he enseñado. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fue lo que predicamos la semana pasada. ¿Cómo puedo yo llegar a saber que formo parte del cuerpo de Cristo? Pues póngalo a prueba. Mire, voy a dar un ejemplo. Si nosotros somos cristianos, fuimos trasladados de Adán a Cristo, a Jesús, ¿cierto? Jessica sabe más que yo de esto porque ella pues está en el área de la salud y ha visto muchas operaciones. Pero hay personas que están muriendo por falta de un riñón o de un corazón o de lo que sea, ¿cierto? Si yo saco un corazón que todavía tiene vida y se lo paso a una persona que está muerta, entonces que muere, entonces vuelve y revive por ese corazón. Esa persona necesita ese órgano, por ese órgano vive, forma parte del cuerpo de uno y pasó al cuerpo de otro y ahí vive. O sea que esa persona que iba a morir ya no muere, su corazón ya no muere, su riñón ya no muere, porque sigue viviendo en el cuerpo de otro, ¿o no? El riñón sigue viviendo en el cuerpo de otro, ¿cierto? Cuando nosotros estamos viviendo en este mundo sin Cristo, alejados de Dios, sin temer a Dios, es como un órgano que está en el cuerpo que se está muriendo, que en cualquier momento, como se dice, tuki tuki lulú. ¿Y cuánta gente, los jóvenes siempre piensan que se mueren primero los viejos? Yo digo que se mueren más rápido los jóvenes. Yo digo, cuídese usted, porque yo veo en las noticias todos los días que las motos se matan, que los carros se matan, que las borracheras se matan, que 100 osados tirándose por parapente, por todo se matan. Entonces no me venga con cuento que los ancianos se cuidan más que los jóvenes. Mueren más jóvenes que gente adulta. Entonces, para morir no se necesita sino estar vivo y estar exponiendo su vida para el peligro. Usan su vida para exponerla al peligro, pero no la usan como el cuerpo que le sirve a Cristo. Yo trato de no meterme en ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque yo sé que soy un órgano que fue trasladado de Adán e injertado en el cuerpo de Cristo para que viva ahí. ¿Sabe cuál es mi fe? Que yo vivo en Cristo. Que ya no vivo yo en Adán, sino que Cristo vive en mí. Yo lo creo. Usted debe creerlo. Si me dice que ponga las manos sobre los enfermos y recobren la salud, entonces ¿yo qué puedo hacer? Yo estoy en Cristo, escuche, yo estoy en Cristo, ¿cierto? ¿Ustedes piensan que si Jesús estuviera, no quisiera sanar a esa persona? Ahora, Jesús está vivo. Si Jesús está vivo y yo estoy en Él, o sea que Él está haciendo la obra a través mío, porque yo estoy en Él y Él está en mí. Yo no puedo esperar que de mí salga como corriente. Ay, no. O le dice, mire, levante ese paralítico. Ay, no, yo no puedo. Yo sé que usted no puede. ¿Quién dijo que usted puede? Nadie. Que resucite ese muerto. Ay, no, yo qué voy a poder resucitar muerto. Yo sé que usted no puede, pero Él sí puede y Él está vivo. Y usted está en Él y Él está en usted. Porque a nosotros se nos concedió vivir en Él y Él vivir en nosotros para extender su reino y su justicia. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. La gente no cree, no entiende el poder que nos ha sido dado a la iglesia. No lo usa. Todavía vives pidiendo, dame la limón, dame el pan de cada día. En vez de decirle, Señor, dame poder, dame autoridad. O sea, yo necesito más ángeles, necesito más poder. De eso de los ángeles vamos a hablar de otro tema. Porque la gente no sabe qué es los ángeles ni para qué los usa. ¿Por qué se desocupó el cielo para conocer a Dios? Y luego la prédica pasada, cuando vimos que le dijo a Felipe, al que dijo que acaso de Nazaret vendrá algo bueno, a Natanael. Le dijo, desde ahora veréis el cielo abierto y los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y Jesús, la semana pasada estudiamos, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Bucaramanga, hasta el último de la tierra.
Entonces, ¿con qué estamos siendo testigos? Con su poder, con su autoridad, siendo el cuerpo de Cristo en la tierra. Lo que pasa es que nosotros no alcanzamos a comprender, porque nos metieron en el bolsillo como decir, un lingote y una piedra preciosa, un diamante, y lo metemos ahí. A veces pensamos que, ay, ¿quién me metió este vidrio en el bolsillo? Porque no alcanza a comprender lo que tiene. Siendo el cuerpo de Cristo en la tierra, nosotros no alcanzamos a comprender, no alcanzamos a entender. El apóstol Pablo solamente entendió, él era un judío, él mataba a los cristianos, él pensaba que los cristianos estaban equivocados, entonces los mandaba a perseguir y hasta los mandaba a matar. Él mismo ayudó a matar a varios, pensando que estaban mal. Pero cuando Jesús se le manifestó y lo enseñó que era, entonces él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Dijo, vaya, y ahorita se te va a enseñar cuánto tienes que sufrir para defender mi nombre. Y a partir de ahí, Pablo comenzó a llevar su vida de testigo que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios. Escribió casi todo el Nuevo Testamento, porque llegó a comprender, a entender que aunque Dios es uno, fue manifestado en carne, y que cuando Él creyó, Él se bautizó y recibió el Espíritu Santo, y que cuando llegó el Espíritu Santo, Él tuvo un poder que no lo tenía Él, una autoridad que no la tenía Él, y que ahorita comenzó a defenderla poniendo su propia vida. Él no comenzó a pedir casas y a enseñar aquí que por favor que ayúdeme y dame la bendición y la prosperidad, y que no, él no enseñaba. Ustedes leen lo cierto, no está ahí. Reciban del Espíritu Santo y todo cae. Él no hacía así, no, ¿dónde se ve? Pero la iglesia está llena de charlatanería. Yo salí también de una iglesia donde yo le decía a mi esposa, bueno, la iglesia es el sitio donde el pastor cuida las ovejas, o donde la gente está siendo como sometida a la persona. Entonces pierde la libertad o tiene libertad de presentarse delante de Dios. Cuando el mismo pastor es el que hace dudar a las ovejas de su vida de fe, entonces no es el pastor sino el que desvía a la gente y la hace dudar. Yo no estoy aquí para hacerlos dudar de su vida de fe, sino para fortalecer su vida de fe, para preservarlo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? De un pastor: encontrar a una persona que está en Cristo, que está en Adán, y enseñarle lo que Dios hizo por él, para que esa persona renuncie a la vida de amor en este mundo y comience a amar el reino de los cielos, y luego guardarlo en Cristo a través del bautismo. Guardarlo, esconderlo en el cuerpo de Cristo, para que la muerte no venga sobre él. Por eso digo que yo no muero, sino que yo duermo. ¿Su merced va a morir o a dormir? Ah, bueno, entonces que eche una buena siesta cuando ya que no esté en este mundo. Entonces, que se fue Jessica, ella está durmiendo, no la deje que el Señor la despierte, ¿sí o no? Porque esa es nuestra esperanza, ¿o no? ¿Acaso Cristo, cuando murió y luego resucitó, entonces uno qué pensaría? ¿Que Él no murió? ¿Él se quedó dormido? ¿Y luego fueron los discípulos y se robaron el cuerpo? No, Él murió. Él murió porque la paga del pecado es la muerte, y alguien tenía que pagar por nuestra. Derramó su sangre para testificar que tenemos un pacto con Dios, que ya Dios no nos va a acusar de pecado porque ya hubo uno que pagó. Y tenemos ese testimonio. Y teniendo ese testimonio del amor de Dios por nosotros, nos bautizamos para entrar en su cuerpo y vivir en Jesús. Viviendo en Jesús. Si Dios dio testimonio 3 veces, yo puse 2 ahí, pero dio 3 testimonios, 2 hablados y uno sin hablar. Cuando se bautizó Jesús, Dios dijo: este es mi hijo amado. No dijo que este también es mi hijo amado, dijo: Él es mi amor. Entonces nosotros somos testigos de lo que Dios dijo acerca de su hijo. El amor de Dios es su hijo. Y luego estaban en el monte santo y dijo: Él es mi hijo amado, a Él óiganlo. Segundo testimonio. Y el tercer testimonio lo dio cuando lo resucitó de los muertos, para justificarlo. O sea, Dios dio testimonio de su hijo, que Él es el que ama. Y si nosotros vivimos en el que Él ama, usted se imagina, bueno, voy a dar un ejemplo. Usted se imagina que, por ejemplo, usted necesitara un riñón, ¿sí? Y entonces, si no le dan el riñón, se muere. Entonces llega un donante y le da el riñón. Entonces el papá de su papá o su mamá lo aman a usted, pero no aman el riñón que le dieron.
Pues más bobo sería si no ama completo. Antes amaría al que le donó el riñón, ¿o no? ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Mire, si a usted le falta el corazón y una persona le dice tranquilo, yo le doy mi corazón y viva, entonces dice, ay, es que yo lo amo a él pero no lo amo a usted. Entonces yo lo amo a usted pero sin ese corazón. Entonces va a amar al hijo pero no ama el corazón que le pusieron. Entonces Dios no nos ama a nosotros porque estamos en Cristo. Nos trasladó del que estaba muriendo para trasladarlo al que vive. Estamos viviendo en Jesús, nos ama, Dios nos ama. Y no entendemos que viviendo en Él tenemos poder, autoridad, riqueza. No, es que no sé, ustedes no han visto la casa de pronto de un rico muy rico, ¿o sí? ¿Sí? Hay acá mansiones que uno dice, bueno, mi chica, es que los baños de oro y los cuadros así, que palacios, o sea, preciosos. Entra el hijo, suena y todos los meseros se sale de todo, uy, tanta, uno hasta se siente como mosco en un vaso de leche. Seguro, si yo no soy de este mundo, me gustaría así ir hasta pasar una nochecita por aquí, como si fuera un hotel, ¿cierto? O llegue usted a un hotel 5 estrellas, se siente uno potente. Pero Dios nos está edificando una casa en el cielo. ¿Usted piensa que la va a hacer chichipata como la que nosotros tenemos acá? No, mire, Dios nos ha dado cosas muy grandes. El apóstol Pablo está diciendo, ¿y cuál? 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, los que crecemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hizo todo eso, venció al enemigo y le dijo, bueno, ya lo vencí aquí. ¿Sabe lo que hacía en el Antiguo Testamento cuando decía que venga, ponga la cabeza sobre este rey, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Ya leyeron el Antiguo Testamento? La parte donde tenía que poner la cabeza sobre un rey, el pie sobre la cabeza de un rey. Es un ejemplo de esto. Póngala. Y la gente le daba miedo como era un rey, aunque era un rey enemigo, pero le tenían tanto temor a ese rey que ese mismo que los hizo vencer dijo, ponga la cabeza, el pie sobre el rey, póngalo ahí encima, para que entienda la autoridad y el poder que ahorita nosotros tenemos de vencer a un enemigo. ¿Qué dijo Jesús que está en mi iglesia? Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y nosotros no hemos entendido ese poder, esa autoridad que tenemos también desde los cielos, desde la tierra y de todo, porque nos la dio a nosotros para que nosotros ahorita usemos la autoridad y el poder que nos ha sido dado. No para hacer tesoros en este mundo, no para que peleemos contra nosotros. Lo que pasa es que entre nosotros pues tenemos que tener una forma de vivir también para poder tener el derecho de decir que sí somos eso. Yo hablaba con mi esposa precisamente hablando de Cuba y de muchas iglesias que hay personas que no, yo no voy a esa iglesia porque es toda chiquita y es que allá casi no hay gente. Bueno, entonces no venga, vaya a una iglesia grande y que le abren harta carreta. Entonces, ¿cómo fue el arca de Noé? ¿Cuántos entraban al arca de Noé? ¿Y cuántos vivían? Estaba llena la tierra. ¿Acaso Dios dijo, no, pero ¿cómo vamos a salvar solo 8? ¿8? Es que Dios no se conmovió ante la multitud, sino ante los que le obedecieron. Siempre ha guardado un remanente. De Israel fue un remanente. Los discípulos fueron solamente 12. De los 12 escogió a 3. Muchos de ellos se perdieron, porque Dios siempre está pensando no en la cantidad, sino en el que me entiende, el que tiene el corazón. Por eso muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Yo le decía, mire, no importa que nuestra iglesia fuera edificada sobre piso de tierra, pero sea barrida, ¿sí o no? Sea barrida. Haga algo para que sea diferente, que usted pertenece al reino. Su casa puede estar sucia, pero la iglesia no esté sucia, ¿sí? Durante toda la semana usted anduvo descalzo, porque en su pueblo no se usa zapatos. Bueno, pues el día del Señor compre unas chanclas. No le estoy diciendo que sea con corbata, pero póngase unas chanclas. Pero si durante toda la semana usa corbata, pues cómprese una corbata diferente para mostrarle al Señor que usted entendió que Él es Dios único, que usted lo teme y lo respeta, que viene al culto. Bueno, entonces usted normalmente le incumple la cita al médico y le incumple la cita a todo el mundo, pero al Señor no le incumpla, para que muestre en su corazón que usted sí le quiere cumplir, porque usted cree que Dios es uno y tiene que tener un temor mayor
que el de los demonios. ¿Sí o no? Por eso digo, uno dice a veces, no, yo sí temo a Dios, no, yo sí lo temo, pero bueno, ¿qué está haciendo? Lo está manifestando a los hombres en la transformación de su corazón, en el servicio. A veces uno piensa que solamente es predicar. Hay mucha gente que predica de Jesús, pero no obedece. Entonces, ¿qué saca uno predicando? No he visto cómo sacan a los policías cuando cometen las infracciones y dicen, mire, ¿y eso acá es la policía? Mire, se pasando aquí en la curva, mire, con las ruedas lisas, mire, él sí no anda, pero claro, como es la policía. Entonces nosotros que están hablando de cristianismo, de poder y autoridad, y no verse reflejado en algo en nosotros. Yo no estoy diciendo que estamos bajo la ley, ¿cierto? Pero si yo como cristiano, y más como pastor, llego a ponerle cacho a mi esposa, ¿qué pensarían ustedes? Yo soy libre, yo podría hacerlo, no me condenaría. Pero ¿qué estaría haciendo? Que la mayoría de los miembros de la iglesia se pierdan. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Destruyendo la obra de Dios. Entonces, ¿qué me espera? El castigo y el juicio de Dios. Porque no teme a Dios, porque no respeta, porque no sabe que Dios es uno, y la fe suya es peor que la de los demonios. Los demonios tiemblan, temen, pero uno no teme, porque no ha entendido el poder, la autoridad, la magnitud, su gloria, su poder, su señorío. Por eso es tan importante que aquí en adelante, aunque ya aprendimos durante todo el año que somos santos, ser santo quiere decir ser hijo de Dios que le teme, que le respeta, que entiende quién es Él. Por eso el apóstol Pablo está orando, para que nosotros podamos llegar a entender. Dice, y cuál sea la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. ¿Usted cree en la resurrección? Bueno, solamente Mónica le va a dar un versículo para que crea mejor. Mire, póngame cuidado. Todos creen, pero como no están pilos ahí, entonces por eso digo que Mónica, entonces sí. ¿Por qué creemos en la resurrección? Porque esa es nuestra esperanza, ¿o no? Mire, si nosotros venimos acá y usted no tiene esperanza en la resurrección, está en el lugar equivocado. ¿Para qué tener fe si no hay resurrección de muertos? ¿Para qué testificar de un muerto? Las personas que murieron, pues ya uno no hace nada por los que murieron, o sea, ya quédala. Pero es que Él vive. Entonces yo estoy testificando que Él vive. Y si Él vive es porque murió y resucitó. Entonces, ¿quién lo resucitó a Él? Dios. Entonces, ¿qué me va a hacer a mí? Me va a resucitar también. Es mi esperanza. Unos van a ir para la condenación, para el infierno, y nosotros entraremos al reino de los cielos siendo santos. Esa es nuestra esperanza. Romanos capítulo 8, versículo 11. Miren la importancia del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo nació María. Nació Jesús en María. Por el Espíritu Santo Jesús entregó su vida. Por el Espíritu Santo Dios resucitó a Jesús. Y por el Espíritu Santo nosotros, Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Amén. Es mi felicidad, es mi defensa, es lo que yo creo, es lo que yo espero, es lo que yo enseño, y el Señor me acompaña, porque no estoy mintiendo, estamos hablando la verdad, estamos llenos de gozo. El cuento de tener la iglesia, de levantar la iglesia, de citarlos a ustedes para que vengan y escuchen la palabra, no es para que vean un templo lindo, chévere, tenerlo bonito. Usted me parece bonito la iglesia barrida, sin embargo aquí, ¿quién viene a barrer? Que la iglesia tiene las flores, sin embargo, ¿quién puso las flores? Pero uno no cae en cuenta como de todas esas cosas, ¿no? Pero a veces uno dice, que no, yo quisiera también venir aquí y limpiar un día ventilado, está en mi casa, en mi iglesia. O sea, yo entiendo que esto es de Dios temible. Todo esto, el piano, todos estamos sirviendo a Dios único, a quien tememos y respetamos. ¿Cómo lo estamos sirviendo? Todo, en todo. La persona que hace la oración de representación, pues hombre, no venga como cuando va a trabajar, venga como para presentarse delante del Señor, porque es el día del Señor, ¿cierto? Sí, ustedes me ven a mí entre semana, vengo hasta con camiseta y tenis, pero qué tal que yo me venía al día del culto así, dirá, se le olvidó que era el día del Señor, el pastor se le olvidó que era el día del Señor, ¿o qué? Como todo, tengo más ojos al frente mío, si ustedes tienen solamente 2 al frente suyos, yo los miro a ustedes cuando ustedes me miran a mí como 80 ojos, pues yo tengo más juicio, yo soy más juzgado, más criticado, por eso tengo que guardarme más. Entonces cuando usted sale a este mundo a decir que es cristiano, todos los ojos de todo el mundo están mirando, ¿y eso que es cristiano? Y ese mire cómo habla, y mire cómo dice, mire. Entonces ¿por qué no veo? Yo tengo libertad de tomar una cerveza, yo no me voy para el infierno si me tomo un vino,
No, eso no. Yo me iría para el infierno si dejo de creer en Jesús. Si dejo de obedecer estando en Jesús, si dejo de vivir para Él, me moriría. Si me muero ya es mi decisión, porque yo lo abandoné. Entonces uno voluntariamente puede descuidar la salvación, hasta la salvación la descuida. Yo no descuido mi salvación y mucho menos mi fe ni mi esperanza. Antes le enseño, siga adelante, siga Edgar, siga Mónica, sigan adelante, Jessica, siga adelante, ore, mire lindo, hágale, Nadia, por favor, Luz, venga al culto, escuche, vengan el miércoles, venga desde Yanira, vaya, no es ir al culto, a todos. ¿Por qué? Estamos animando para que permanezcan, porque mi misión es salgan de Adán e injertarlos en el cuerpo, guardarlos en el cuerpo y permanezcan ahí. Porque como Cristo resucitó de los muertos, yo los bautizo en el nombre para que también ustedes resuciten con Cristo, como yo también tengo esa esperanza. Pero si usted no cree en la resurrección de los muertos, entonces no ha entendido todavía. Pero si no está llevando una vida poderosa como hijo de Dios, ¿cómo fue la vida de Jesús? ¿De anillos? ¿De pulseras? ¿Así manifestaba que era el hijo de Dios? ¿Tuvo la mejor carpintería? El negocio del año, la mejor carpintería. Carpintería Jesús, donde se hacen los mejores balcones y las mejores camas. El oficio de carpintero era el más de los más ordinarios. A la gente tiene oficio, ay no, yo qué tal ser, ay no, chofer, uy, no, ay no soy chofer, yo no soy chofer, yo soy conductor, yo soy, ¿cómo es que se dice? Operario de un carro. Pues le cambia el nombre, pero es un chofer. A mí me dicen, ay, es que usted es evangélico. Y otros dicen, no, yo no soy evangélico, yo soy cristiano. Entonces se puso anillo, pero es la misma cosa. Cristiano y evangélico es la misma cosa. Lo que pasa es que uno quiere sentirse como que no me unto. No, somos cristianos evangélicos, o sea, creemos en el evangelio, no sentimos vergüenza, por eso tenemos este lugar, por eso nos presentamos, por eso nuestra vida es diferente, cambia, para poder rescatar a uno, sacarlos también, pasarlos de ánimo, ponerlos en Cristo, guardarlos en Cristo, como cuando uno coge unas ovejas que estaban perdidas y las mete a uno a un redil. Así hacemos nosotros con los perdidos, los hacemos que crean, que se arrepientan, que vengan voluntariamente, se bauticen y crean en Jesús, y luego salen de ser lobos, entran al redil de las ovejas del Señor. Porque su merced y yo llegamos a esta iglesia siendo lobos. Ah, no, pues es que nació ya siendo oveja. Lo lamento, está equivocado. Usted era un lobo con dientes feos y usted odiaba a los cristianos y a Jesús y a Jesús y un día lo convirtió de lobo a oveja, es otro cuento. Y ya ahorita, hermano, está en el redil del Señor, sea oveja. Otros dicen que son ovejas, pero les salieron cachos. Uy, ¿a qué hora andan corneando al uno y corneando al otro? A mí me tocó salirme de un redil de esos donde cada rato me corneaban y me cachaban. ¿Qué dice el Señor de esas ovejas que van a tomar agua y se la ensuciaban y se la embarraban para que no tomaran? Así hay pastores que están recibiendo la palabra y le destruyen la vida de fe a un miembro, porque como ven que tiene poder y tiene autoridad y que Dios le está dando, entonces no, usted no puede hacer eso, usted cómo se le ocurre. Yo conozco una iglesia donde ya les prohibieron orar, ya les prohibieron expulsar demonios, porque como eso solamente lo puede hacer el pastor. Entonces, ¿a dónde vamos? Como él tiene, es el dueño y todo el mundo detrás de él. Ay, el pastor, llega el pastor y todo el mundo le tiene miedo al pastor. Al pastor le tiene un miedo que el Señor terminó siendo el pastor y el pastor no fue el Señor. Triste, ¿no? ¿Qué tal que ustedes me tuvieran miedo a mí? No, pues entonces ¿a qué jugamos? No, ustedes, yo estoy aquí para que, oiga, tengan calma, ustedes están en Cristo. Otra cosa es que yo sea un poquito más severo y diga, oiga, ponga cuidado, despierte, ¿no? Pero ¿para qué? Para que reciba la palabra, no para regañarlos, no para que se vaya. Pero nunca digo, usted no tiene fe, yo dudo de su fe. Entonces al otro, y claro, quieren tener a las ovejas asustadas para que no se vayan. ¿Quién no se quiere ir? Hasta la oveja más tonta se quiere, no, ese pastor me da miedo. No, deje que el Señor sea el Señor. Sí, y el Señor es su pastor. Así no dice la Biblia. ¿Quién es su pastor? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero si el pastor resulta siendo el Señor, entonces no le tiene temor al Dios único, sino al pastor. Entonces su vida de fe será un fracaso. ¿Dónde dejó su salvación? En las manos del pastor.
No deje su salvación en la mano del pastor, en la mano del Señor. Que cuando usted me diga: Señor, en tu mano encomienda mi espíritu. Hemos cantado: ¿cuántos pueden, dijo Cristo, a la cruz conmigo ir? Respondieron los valientes, ya dispuestos a decir: oh, sí podemos seguirte, Señor, haznos más santos, danos tu luz. Pero lo decimos en verdad. ¿Cuántos pueden acordarse del ladrón al confesar que su alma rescatada con Jesús se fue a morar? Y dice que a lo último, ¿cuántos pueden en el último momento entregar su fe, con su fe el alma victoriosas al Señor? Entonces, victoriosa al Señor hasta el momento, tú eres mi Señor, ¿no? Pastor, ¿dónde está? No, ¿cuál pastor? Señor Jesús. Tema, por eso entienda, Dios es uno, los demonios lo temen, nosotros tenemos que respetarlo a Él. Claro, Él pone autoridad en la iglesia, pues para poderlos, si yo los regaño no es para que se vayan del redil, sino para que, bueno, cuando usted ha regañado a sus hijos, ¿ha disciplinado a los hijos? No, si no disciplina, usted es el peor papá. Pero hay que darles chancleta, darles duro. ¿Por qué? Porque es que ellos nacen diciendo: no, mío, ¿o no? A ver, ¿quién le enseña a los niños a decir mentiras? Eso ya viene con la fórmula. No, yo no fui, yo no. Es la naturaleza terrenal, animal, diabólica. Por eso digo que nosotros llegamos a la iglesia siendo lobos. Que cuando recibimos el amor de Dios se convierte en nuestro corazón de lobo en corazón de oveja. Eso es otro paseo. Oremos. Me pasa un poquito el tiempo. Oremos para que el Señor nos haga entender cuál es. Vamos a leerlo todo. Desde el 16 vamos a leer: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Oremos.